Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta sexta clase. Aquí, el día de hoy vamos a ver la vocación y los desafíos vitales, el cuidado de las personas discapacitadas. En orientación vocacional, el seguimiento en los cambios de carrera. Después vamos a profundizar en la terapia asistida con animales y vamos a ver formas en que podemos iniciarnos si queremos trabajar con esta terapia. Y también para profundizar, cómo es trabajar con un animal como coterapeuta. Y en lecturas selectas también hablaremos de terapia asistida con animales. Comenzamos pues justamente con esto que es los desafíos que un alma puede traer al mundo y pues vamos a ver en esta ocasión el desafío de cuidar de personas discapacitadas. Y aquí también nos dicen en estos libros de Newton y Schwartz que cuando la mayor parte de nuestro karma personal está completado, entonces, como almas, estamos deseando ir a ayudar a otros. Y les voy a leer una parte de este libro, del Plan de tu Alma. Dice Robert Schwartz: tener un hijo discapacitado es uno de los desafíos más desgarradores a los que podemos enfrentarnos. Cuando un niño nace discapacitado o desarrolla más tarde una discapacidad, a menudo se siente ira. Los padres con frecuencia culpan a su pareja o a sí mismos por sus genes defectuosos. Su angustia es profunda. Sin embargo, no hay culpa o fracaso involucrado en el hecho de dar a luz un niño discapacitado. Generalmente, los niños eligen sus discapacidades antes de nacer debido al crecimiento que obtendrán. De un modo similar, las almas que planean ser sus padres eligen esa experiencia por el aprendizaje que generará. Hasta cierto punto, tal planificación prenatal está basada en vidas pasadas, mientras que en otros casos está basada simplemente en un deseo de tener nuevas experiencias. Y vamos a ver el caso de Jennifer, Ryan y Bradley. En la planeación de su futura vida, el alma de Jennifer eligió libremente ser la madre no de uno, sino de dos niños discapacitados, ambos con trastornos del espectro autista. Se trata de una ruptura del proceso normal de desarrollo que ocurre entre los 0 y los 2 años, caracterizada por una perturbación leve, moderada o grave de la capacidad de aprendizaje y del comportamiento debido a irregularidades neurológicas en ciertas áreas del cerebro. Puede producirse un retraso en el desarrollo del lenguaje o no haberlo. Manifiestan incapacidad para establecer relaciones, insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, limitaciones en el juego, alteraciones cognitivas y problemas de conducta. Y dice el libro de Schwartz: los tres están aprendiendo la importancia y el valor de la comunicación, y Jennifer está profundizando en la comprensión de la verdadera comunicación, cualidad que demostró de un modo admirable en su última encarnación. Fue por esa sabiduría por lo que Ryan y Bradley la seleccionaron para que fuera la maestra que les enseñara esa lección. Al enseñar a Ryan y a Bradley a comunicarse, está ayudando a sus almas, y al ayudarlas con compasión y amor incondicional, avanzará a lo largo de la espiral evolutiva y pasará de ser una alma madura a convertirse en un alma anciana. A través de ellos, Jennifer aprende a ser paciente, a reconocer su propia valía, la capacidad de llevar una vida disciplinada y la oportunidad de permanecer centrada y con los pies en la tierra. Sin recordarlo conscientemente, ella estudió psicología en esta vida para enfrentar su desafío posterior. La fascinación de Jennifer por el autismo, tanto en el instituto como en la universidad,
no era sino un vago recuerdo de su programa prenatal. Además de un atisbo a su memoria, su interés fue el modo en que su alma la preparó para lo que estaba por venir. Nuestras almas están en constante comunicación con nosotros, suministrándonos amorosamente anhelos e intereses que serán el trabajo de base para el futuro. Si escuchamos atentamente, podremos oír cómo nos susurran los desafíos que hemos planeado. En el entramado de estos planes de vida hay una intrincada coordinación de retos. El desafío de criar a un niño discapacitado es una oportunidad para amar. A pesar de sus penurias y sufrimientos, este desafío que tan valientemente aceptaron Jennifer y su familia es, por lo tanto, una expansión de sus almas. Todos son héroes silenciosos, lejos del mundo de la competición y la conquista, sin buscar ni recoger fama ni alabanzas. Millones de niños discapacitados y sus padres llevan vidas en las que su valor se pone a prueba y se reafirman diariamente con dignidad y gracia. Estas son vidas de una callada magnificencia. El mismo libro de Schwartz tiene otro capítulo dedicado a la sordera y la ceguera. Allí él dice que los invidentes a veces ven cosas que no podrían percibir si vieran con normalidad, por lo que muchas almas artísticas con frecuencia eligen habitar cuerpos con trastornos oculares. Otras lo hacen para obtener una apreciación de la amabilidad o para conocer ciertos aspectos de su ser interior sin las distracciones de la visión. Y ahora vamos a hablar del caso de Penélope. Ella eligió encarnarse como una mujer afroamericana con sordera de nacimiento para aprender lecciones de compasión y autoempoderamiento. Textualmente dice el libro: las mujeres, las minorías étnicas y las personas que son sordas o discapacitadas auditivas han estado históricamente privadas de poder. Cuando oí hablar de Penélope, me sorprendió la disparidad entre el considerable deseo que sentía por efectuar cambios en el mundo y la relativa falta de poder de los grupos a los que pertenecía. Sumergiéndose en circunstancias en las que carece de poder externo, creó una posibilidad para desarrollar el poder interno. Penélope diseñó una vida de aprendizaje a través de los opuestos, un plan habitual y de profundo crecimiento espiritual. Si no hubiera elegido las circunstancias en las que experimentaría una falta de compasión, seguramente habría tenido menos oportunidades y menos motivación para cultivar la compasión que ahora ofrece a otros. Si no hubiera elegido circunstancias en las que careciera de un poder potente, nunca habría sabido lo poderosamente que ella podría afectar al mundo. Y por último, voy a mencionar algo acerca de otro capítulo del mismo libro de Schwartz, dedicado a los accidentes graves e incapacitantes como fuente de aprendizaje y crecimiento. Dice él: muchos accidentes son planeados antes de nacer con el propósito del crecimiento espiritual, la ayuda a los demás, el despertar y un conocimiento más profundo de sí mismos. El crecimiento profundo es posible no solo para las personas que experimentan el accidente, sino también para todos los demás que tienen contacto con ella. Y cuenta el caso de Jason. Él eligió sufrir un accidente que lo dejó parapléjico después de haber creado una familia junto con su esposa, quien decidió permanecer a su lado para cuidarlo. Y dice: Jason sirve a los demás permitiendo que ellos le sirvan. El accidente de Jason ayudó a los demás a recordarse como compasión, empatía y perdón. Del mismo modo, también ayuda a Jason a recordar quién es realmente. Toda ayuda es energética, ya sea que implique o no una acción en el plano físico. Cuando Jason crea paz interior, labra un camino vibracional que hace más fácil su recorrido para los demás cuando construyan la paz en su interior. Dado que ese camino energético no depende de la acción física,
Jason puede tener un profundo efecto en el mundo simplemente creando paz en su interior. Uno de los mensajes de este libro es que nuestra vibración afecta al universo más de lo que hacen nuestras acciones. Quienes somos importa más que lo que hacemos en nuestros cuerpos. El ermitaño que se sienta solo en la cima de una montaña emitiendo una vibración de paz hace más para traer armonía al mundo que el furioso activista por la paz, cuya frecuencia sirve solo para crear precisamente aquello contra lo que grita vehementemente. Por ello, las limitaciones del cuerpo de Jason no restringen de ningún modo su impacto energético. Al contrario, lo potencian. Los familiares desarrollan su trabajo espiritual atendiendo y conviviendo con estas valientes almas encarnadas en cuerpos discapacitados, pero también lo hacen muchas otras personas que deciden ser sus amigos, sus profesores, sus psicoterapeutas, sus cuidadores, sus enfermeros, sus traumatólogos y sus fisioterapeutas. El lagarto es el animal de poder de quien sufre una discapacidad física temporal y no permanente, y es el guía de las personas cuyo plan prenatal consiste en ayudarles en su recuperación, porque él tiene el poder de regenerar lo perdido. En cambio, el cóndor o el oso suelen ser el animal de poder de personas que se propusieron convivir no solo temporal, sino quizá permanentemente con la limitación producida por un accidente o enfermedad crónica como plan prenatal de crecimiento espiritual. También guía a quienes ayudan profesionalmente a las personas con este tipo de padecimientos para convertirse en compasivos y eficaces sanadores, consejeros o acompañantes. En otras ocasiones, el animal de una persona que conviva o que trabaje con discapacitados puede ser el delfín, si el alma planeó apoyar a niños a través del juego y la terapia. El elefante, si se propuso trabajar como maestro o instructor para influir positivamente en sus vidas, o la cobra, si lo que está en juego es la transmutación de la energía obstruida, por ejemplo. Entonces, así es como podemos apoyar la lectura de los animales, sabiendo el contexto global de la vida de la persona y pues con este discernimiento de que a veces las tragedias son lecciones disfrazadas de eso, de tragedias. Y ahora vamos con la orientación vocacional y qué pasa cuando decidimos cambiar de carrera. Hace tiempo, en una terapia, yo atendía a un hombre que estaba aquejado de depresión. Él tenía 58 años y trabajaba como sastre. Y pues uno de los supuestos con mi método del juego de los animales de poder es que la existencia de vidas pasadas y la planeación prenatal, como le llama Robert Sparks, pues son, como hemos dicho, lo que guía las misiones que se propone un alma en un nuevo cuerpo. Y pues otro supuesto es que cuando no la sigues y no haces lo que tenías programado hacer, pues te aburres y te metes en problemas. Puedes deprimirte o caer en adicciones o consumos problemáticos de sustancias, que es lo que veremos en la siguiente clase. El caso es que cuando sacamos los animales de poder de este hombre, arriba tenía el búfalo que textualmente dice que uno de los caminos de tu alma puede ser convertirte en misionero. Al escucharlo, se puso nostálgico, recordando que ese fue su anhelo durante su niñez y adolescencia, pero no lo cumplió por motivos que a la distancia le parecían triviales. En el centro tenía la mosca, animal apropiado para el servicio social.
En ese punto lloró al recordar que eso quiso estudiar, pero no lo hizo porque tuvo dudas y finalmente no entró a la universidad. Abajo le salió el ganso, recomendándole el trabajo en equipo, que tampoco estaba realizando, puesto que trabajaba solo desde que se independizó de sus padres. Después de escucharme, dijo que había desperdiciado su vida, que aún antes ya tenía esa sensación y por eso estaba deprimido, que ya era muy tarde para recuperar el tiempo perdido y que quizá lo mejor era suicidarse y comenzar de nuevo. Yo le dije, mientras hay vida, hay esperanza. Y le aseguré que si su alma lo había conducido hasta mí para recordarle sus misiones, significaba que todavía tenía tiempo para rectificar y gozar la tercera parte de su vida, trabajando en grupo con otros para ayudar a personas desfavorecidas. El resto de la sesión lo dedicamos a revisar cuáles eran sus opciones reales en esos momentos, comenzando por el servicio voluntario en su localidad para encontrar después, con más experiencia y calma, algún trabajo remunerado en el campo de la ayuda social o, por qué no, retomar su idea de irse de misionero, quizá ya no con la Iglesia Católica como pensaba entonces, sino con alguna otra organización no gubernamental con presencia en países en vías de desarrollo. Salió con un rayo de esperanza en su mirada y yo me quedé meditando en los cambios de rumbo. También yo tuve uno. Primero estudié ciencias políticas, influenciada por mi ambiente familiar, y después creación literaria y psicología, que van más acorde con las misiones que me recuerdan mis propios animales de poder. Y por eso mismo, pues yo quise apoyar a mi sobrino, al mayor, cuando se matriculó a una universidad pública gratuita a estudiar una carrera que no le apasionó y decidió salirse y ponerse a trabajar para costear lo que en verdad quiere hacer. Él también tiene el búfalo, así es que quise orientarlo para que se enfoque en el aspecto de servicio dentro de lo que escogió ahora. Estuvo sufriendo un poco porque no quería confesarlo a sus abuelos, o sea, a mis padres, y porque tuvo un pequeño accidente, por lo que pedí un sueño para él, para inspirarlo. Se lo conté después de volver a leerle la información del búfalo, que ya había escuchado en una clase donde, bueno, en este ritual que hice después de su clase de orientación vocacional, en donde él y su grupo en la preparatoria, en el bachillerato, pues eligieron sus oficios o estudios universitarios posteriores y entonces, pues él ahí había escogido mecatrónica y luego pues quería cambiar y ser chef. Entonces, pues claro que eso de el búfalo es un servidor. Entonces, el servicio se puede hacer en cualquier área de tu vida. Entonces, pues la sesión de orientación que tuvimos está ahí grabada en la plataforma por si quieren verla. Él justamente como parte de su servicio accedió a que pudiera yo compartirla con ustedes. Y ahí pueden verla en la plataforma. Y ahora pues vamos a entrar a este campo de la terapia asistida con animales, porque pues algunas personas que mm, eh, empiezan a estudiar esto, empiezan a entender que existe la terapia asistida con animales, pues me preguntan cómo profundizar en eso y cómo iniciarse por ahí. Entonces, si quieres dedicarte a este tipo de trabajo, pues es recomendable realizar una formación técnica que no requiere estudios universitarios previos, como son los cursos de experto en terapia asistida con animales, que es la persona que llevará a cabo las sesiones, o técnico en terapia asistida con animales, que es el guía que se encargará en todo momento del animal. También existe una limitada oferta de diplomados, especialidades y másters
dirigidos a profesionales de la psicología, la educación, la medicina y la psiquiatría. Entonces, pues ahí esto se trata de un terapeuta que diseña, dirige y evalúa las sesiones asistidas con animales. Bocalán es una asociación internacional sin fines de lucro fundada hace más de 20 años en España por Teodoro Mariscal y actualmente cuenta con sedes en Argentina, Perú y Ecuador. En Bocalán, Madrid, se ofrece anualmente un curso de técnico y experto en intervenciones asistidas con animales. También existe el Instituto de Conducta Humana y Animal y esto es parte de Bocalán. Y ahí, a través de este instituto, ofrece varios cursos a distancia por medio de una plataforma que se llama Teachable y tiene la especialidad de generalidad en las intervenciones asistidas con animales. Intervenciones asistidas con animales y aplicaciones en la psicología. Lo mismo, pero en la educación y en la terapia física. Intervenciones asistidas con animales y aplicaciones en la educación, psicología y terapia física, o sea, las tres reunidas en una sola. Y por último, aprendizaje animal y técnicas de modificación conductual. Entonces, pues a quien esté en España, le recomiendo mucho esto de Bocalán. En México tenemos SICUS, que son especialistas en psicoterapia y psicotrauma, en conjunto con Mascoterapia y el Club de Entrenadores y Conductistas Caninos, que ofrecen de manera semipresencial en la Ciudad de México un diplomado de formación para facilitadores en terapia asistida con perros. Y en Querétaro y en Guanajuato existe el Centro de Equinoterapia Tropel, que ofrece dos opciones: formación en intervenciones asistidas con animales, actividad, terapia y educación, y formación en psicoterapia asistida con animales y naturaleza. También en México está la Escuela de Perros Guía y pues justamente aquí se capacita a los entrenadores que van a trabajar en la misma escuela. Y dice el brochure: ser entrenador de perros guía requiere de absoluto compromiso y mucha paciencia. La capacitación es como una carrera profesional, ya que la persona se dedicará a esta labor de tiempo completo. Sus instalaciones se encuentran en Coyoacán, en la Ciudad de México, y también aceptan voluntarios. También en España está el Centro de Estudios del SECTACT, que es el Centro de Terapias Asistidas con Animales, una institución privada europea de formación en el ámbito de las intervenciones asistidas con animales. En Barcelona ofrece un curso presencial y otro semipresencial de técnico y experto en intervenciones asistidas con perros. Y ocasionalmente organizan formaciones en otros países de Latinoamérica, como Costa Rica y El Salvador. El Instituto de Estudios Aplicados, con sedes en Barcelona y Madrid, ofrece diferentes cursos presenciales y a distancia para quienes quieren dedicarse a trabajar con los animales: psicología y adiestramiento canino, psicología y terapéutica equina, auxiliar en terapias ecuestres y técnico en terapias ecuestres. También en España está la Universidad a Distancia de Madrid, que dicta el curso de experto en intervención asistida con perros. Hay otro que se llama Campus Training y tiene un curso de terapia asistida con animales en línea. Y en Galicia, la organización Yaracán ofrece el curso de técnico y experto en intervenciones asistidas con animales. Y básicamente trabajan con perros y gatos de terapia.
Otras opciones muy interesantes las ofrece Humanimal en Alicante y Granada. Se trata de una asociación dedicada al desarrollo y promoción de las intervenciones asistidas con animales como recurso para la educación, rehabilitación e inclusión de personas. Y tiene el curso de experto en intervenciones asistidas con perros y el de actividad, educación y terapia asistida con animales. También en España está el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, que ofrece un máster en terapia asistida con animales. Y la Universidad Miguel Hernández también ofrece un máster en intervenciones asistidas con animales en Alicante. Por último, en Madrid, la Fundación Reality lleva a cabo una formación muy útil llamada Abordaje Multidisciplinar en Intervenciones Asistidas con Animales, creada y diseñada para apoyar a los profesionales del área de la intervención asistida con animales en la aplicación de estrategias para mejorar todos los aspectos que componen sus proyectos o programas de intervención. Y pues para asistir debes de tener alguna formación previa como máster, especialista, técnico o experto en este tipo de trabajo con animales, y esto pues te ayuda a profundizar aún más. Entonces, como vemos, pues la mayoría están en Madrid y algunos pocos en México y eventualmente en otros países. Entonces hay que investigar, hay que googlear si nos interesa en nuestro país qué es lo que nos queda más cerca, y si no, pues considerar la oportunidad de ir a estudiar fuera de nuestro país si no hay ahí lo que queremos. Y ahora vamos a ver qué significa esto de trabajar con un coterapeuta animal. Se considera que los animales adiestrados son coterapeutas porque nos acompañan y ayudan en todo el proceso de intervención. Sin embargo, es importante remarcar que los animales de terapia no ejercen ningún tratamiento en sí y su meta es simplemente su presencia. Y realmente lo que es, pues, curativo, digamos, lo que conforma la terapia es el equipo de profesionales, porque ellos son los que llevan el peso y la responsabilidad de la sesión al dirigir la intervención. Si no, pues no sería necesario que hubiera tantos estudios, sino pues nada más le llevas un perro a alguien y se lo dejas ahí y ya, pero no, no es así. Entonces, se utilizan la motivación que produce el contacto con los animales y los múltiples beneficios que comporta el relacionamiento con ellos para provocar cambios en las personas y mejorar su calidad de vida. A la hora de trabajar, el líder del equipo normalmente es un psicólogo o un pedagogo que se plantea alcanzar con cada paciente o alumno objetivos terapéuticos a través de un programa diseñado previamente, que se estructura a través de diversas actividades donde el animal es el elemento principal de atención, creando un entorno más divertido y estimulante. Pero pues hay que recalcar aquí la palabra equipo. Siempre se trabaja en equipo en colaboración con otros profesionales involucrados en cada caso, ¿no? Que pueden ser psiquiatras, logopedas, fisioterapeutas, otros psicólogos, educadores, etcétera. Esto consigue que las personas muestren mayor predisposición y motivación para participar. Siempre se establecen los objetivos en función de las capacidades y características individuales del paciente, del alumno o del grupo a tratar. Las sesiones pueden ser individuales o grupales y por lo general tienen una duración de 60 minutos. La selección del animal de terapia debe ser algo
que se lleve a cabo de forma muy rigurosa, con profesionalidad y conocimiento, ya que esto permitirá garantizar en mayor medida el éxito, el buen funcionamiento de las sesiones, así como el bienestar del animal y la seguridad de todos los participantes. Por eso es que los animales que participan en programas de terapia deben de ser elegidos cuidadosamente, deben de ser capacitados, entrenados y sometidos a diversas pruebas antes de que puedan comenzar a trabajar. Deben tener un carácter dócil y equilibrado, sin ningún signo de agresividad. Es necesario que estén preparados para enfrentarse a situaciones difíciles, contactos fuertes e incluso algunas veces algo bruscos, sin que ellos respondan con agresividad. Es fundamental hacer una preselección valorando todos los aspectos importantes que van a garantizar que en un futuro el animal pueda disfrutar de su trabajo. Por todo ello, su adiestramiento es crucial. Un animal bien entrenado y desensibilizado, es decir, acostumbrado previamente a todo tipo de materiales, personas, sonidos, situaciones, etcétera, sufrirá menos estrés y como consecuencia disfrutará más de las sesiones, contagiando su gozo y placidez a aquellos a quienes asista. El entrenamiento, una vez seleccionado el animal, se lleva a cabo por la persona que será su guía, es decir, su técnico. Esto es así porque garantiza que se establecerá un buen vínculo entre ambos y que esa persona va a ser la referencia para el animal en las sesiones, siendo capaz de detectar cuando éste sufre un momento de estrés, cuando le viene bien un refuerzo, cuando necesita descansar, etcétera. O sea, el técnico es el que observa al animal y ve qué es lo que éste necesita. El adiestramiento siempre se realiza en positivo, es decir, con refuerzos en vez de con castigos, para que el animal aprenda a ver el trabajo como algo agradable y quiera complacer a su guía y colaborar con él o con ella, no simplemente obedecerlo por miedo o por sumisión. Se puede decir que no existe un animal específico para cada tratamiento porque es el humano que hay detrás, el técnico, quien utiliza la motivación que éste ejerce para trabajar objetivos determinados. Pero sí es cierto que hay algunos animales con los que es más fácil trabajar unas cosas u otras. Y eso lo decide el psicólogo o el educador, que es quien diseña la intervención. Por ejemplo, con los caballos, lo que más se trabaja es la parte postural, ya que el movimiento del caballo es el más parecido al paso humano y de esto pueden beneficiarse muchas personas con discapacidades físicas o dificultades motrices. Entonces aquí en la foto pues justo vemos el equipo. Es alguien que lleva el peso de la terapia y alguien que es el técnico del animal. Entonces aquí la técnico del animal es la chica, ella es la que tiene la relación con el caballo y el hombre mayor pues es quien justamente es el terapeuta de movimiento del niño que está en la equinoterapia. Son animales muy sensibles, por lo que reaccionan enseguida al estado emocional del jinete. Así es que esto puede aprovecharse para trabajar con niños con trastornos de conducta, muy impulsivos e hiperactivos, entre otras cosas. Y aquí pues vemos igual al equipo donde está la técnica que lleva al caballo y el hombre que sostiene al niño, que es el terapeuta, y del otro lado está la mamá del niño porque pues quiere estar allí presente en la terapia. Con los perros pasa lo mismo. Si tenemos un animal muy tranquilo, acariciable y abrazable,
se pueden trabajar aspectos más físicos de estimulación táctil y a estos perros le llaman perros manta y pues justo son muy aconsejables para niños con autismo que necesitan un canal de comunicación simple y poco invasivo. Sin embargo, si tenemos un perro muy activo y con ganas de hacer muchas cosas, él es perfecto para trabajar con adolescentes con problemas conductuales o con trastorno de déficit de atención e hiperactividad para fomentar el autocontrol y las normas sociales. En el caso de los perros, existen algunas razones para que se prefieran razas específicas como el golden o el labrador, que por su carga genética, su aspecto físico y su carácter equilibrado y tranquilo, son muy populares y utilizados para asistir a los humanos en problemas. Sin embargo, lo realmente determinante es el temperamento del animal, porque pues el animal de terapia debe saber disfrutar su trabajo. Y para ello, pues es necesario que el técnico garantice en todo momento las condiciones para el bienestar de su coterapeuta animal. Y para profundizar, pues aquí tenemos este libro que es nuestra lectura selecta de esta clase y se llama Terapia asistida con perros. Es un documento acerca de la eficacia de las terapias asistidas con animales y concretamente revisa los éxitos de la terapia asistida con perros en tres principales campos de aplicación en España: los niños con problemas del espectro autista, los ancianos que viven en residencias y las personas que cumplen condenas en prisiones. Las autoras son tres mujeres que consideran importante difundir la existencia de estas posibilidades para que más personas puedan beneficiarse de ellas. También les interesa promover una regulación para que los perros que están trabajando puedan entrar con libertad en cualquier lugar cuando estén ejerciendo sus labores de terapia o asistencia y para velar por los derechos de dichos animales, así como los de sus usuarios. Dice el libro: creemos que si la gente conociera la amplia variedad de beneficios que aporta la terapia asistida con perros, se normalizaría en gran medida su uso. Lo que distingue a una acción de una terapia es la medición, es decir, que un profesional diseñe la intervención con los animales para cumplir ciertos objetivos terapéuticos. En este caso, incluyendo la presencia o las acciones de los perros entrenados y posteriormente que se registre y se realice una evaluación de los resultados para saber si en verdad hubo beneficio o no y en qué medida. Se trata de un trabajo en equipo en el que colaboran varias disciplinas con una meta específica: la mejora del paciente o destinatario en los campos para los que el programa se ha diseñado, ya sean físicos, sociales, emocionales o cognitivos. Y pues las autoras presentan una breve historia de la terapia asistida con animales y de su situación actual en España, y después ofrecen la información acerca de los logros de los perros con los humanos en las tareas mencionadas, que a continuación voy a resumir. Primero, pues empezamos con esta imagen del 2 de abril para promover la terapia asistida con perros en Argentina, porque este día pues justamente es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y pues aprovechan para que se sepa que estos niños con autismo pues pueden ser apoyados con los perros y también personas adultas. Entonces, pues el autismo ah, asistido con perros comenzó en Canadá para ayudar a que los niños con autismo puedan integrarse mejor en la sociedad
controlar mejor sus impulsos, reducir comportamientos como los de fuga y mejorar la calidad de vida de sus familias. Se pensó que sería bueno unir a los perros con estos niños porque ambos tienen en común la asociación por imágenes como forma de pensamiento. Entre sus beneficios que se han podido medir están la posibilidad de establecer comunicación con los perros de manera concreta, simple y monocanal, debido a que se convierten en un objeto transicional vivo que les permite sentirse más seguros en situaciones de ansiedad y desorganización. Aumenta su integración sensorial, su ritmo de capacidad de atención y concentración y mejora sus patrones de sueño. Entonces, pues aquí me llamó mucho la atención de que los niños autistas piensan en imágenes y los perros también, como no hacen mucho uso del lenguaje, pues entonces ambos se pueden comunicar mejor. El equipo terapéutico está compuesto por 4 elementos que realizan diferentes funciones. Primero, el terapeuta o educador, que es el profesional que diseña y supervisa las sesiones. Segundo, el coterapeuta, perro o perra específicamente adiestrado para las sesiones. Tercero, el técnico, portador del perro coterapeuta que facilita o guía su trabajo durante las sesiones. Y cuarto, el adiestrador profesional, que selecciona y entrena a los perros junto con sus técnicos para que estos colaboren con su presencia o sus acciones en los objetivos de cada sesión. Entonces, el perro como terapia para niños autistas es una excelente opción. Los niños descubren en el perro un animal de confianza con el que tienen relaciones sociales sencillas que les permiten estar cómodos en su interacción social. Esto lo dice Experto Animal, que es una página web donde pues justo nos hablan también de la perroterapia. Y en geriatría, el uso de la terapia asistida con perros en residencias de la tercera edad tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ancianos que suelen sufrir aislamiento y soledad, decrepitud física y mental, pasividad, monotonía y tedio debido a su desocupación, tendencia al desánimo, la depresión y el descenso de la autoestima, además de los impactos que provocan en sus últimos días las enfermedades, los trastornos cognitivos, la ansiedad y el pánico, el duelo y las perturbaciones del sueño. Y nos dice este libro, los perros satisfacen la necesidad del anciano de tocar y ser tocado. Poseen un efecto tranquilizador, reducen la tensión y crean un ambiente cálido. Tuvieron una influencia positiva en su estado de ánimo, en su comunicación verbal, en la mejora de su memoria y psicomotricidad, así como la reducción de movimientos involuntarios. Su presencia mejoró la interacción con el personal y los habitantes de la residencia, propiciando temas de conversación y acciones conjuntas. Hubo diferencias estadísticamente significativas para los parámetros de sonrisas, miradas, contacto físico, comunicación y atención hacia los perros. Se redujo la agitación y aumentó la socialización. Entre la población que sufre de Alzheimer, la convivencia con los canes redujo las conductas agresivas. En resumen, introducir perros en una residencia puede mejorar el bienestar, la vitalidad y la salud de los ancianos. También estimula la frecuencia de visita de los familiares. El vínculo de los ancianos con los animales de compañía es quizá más fuerte y más profundo que en cualquier otra edad. Y ahora vamos con las cárceles. La intervención canina consiste en llevar a un macho y a una hembra para que tengan una camada dentro de la prisión y los cachorros sean cuidados tanto por los internos como por el personal de la prisión. Paralelamente, se imparten cursos de formación ocupacional
como peluquería y adiestramiento canino como parte de los programas de reinserción social. Se pudo observar que los perros proporcionan a los reclusos compañía y afecto recíprocos, lo cual contribuye a la creación de un ambiente más relajado dentro de las cárceles, con mayor comunicación entre los internos y el personal, disminución de conflictos, reducción de la violencia y otros comportamientos antisociales. En el terreno sentimental aumenta la autoestima de los reclusos, los cuales desarrollan sentimientos de compasión, paciencia y confianza y facilita su reinserción en la sociedad. En las prisiones de mujeres se observa además que el hecho de cuidar de un ser vivo les permite sobrellevar mejor la ausencia de sus hijos. Y aquí tenemos una infografía de Affinity sobre el estudio de terapias asistidas con perros en prisiones. Y nos dice que son efectivas porque el bienestar animal es una prioridad tanto para los profesionales de los centros como para los internos. Los animales hacen aflorar sentimientos en un entorno que no propicia las emociones, como es la cárcel. Los perros no juzgan, aceptan a todos por igual. Los animales son una fuente de motivación sin igual. Los beneficios se apoyan en el vínculo emocional humano-animal y son dirigidas por profesionales de la salud y la educación. Entonces, pues justo, ¿no? A ellos se les ocurrió esto que comentaba, que la intervención es diferente de lo que sería en un geriátrico, donde simplemente les llevan perros o gatos, sino aquí viven adentro de la cárcel, un macho y una hembra se cruzan ahí y tienen los hijos, y todos los que están en la cárcel observan todo ese proceso y participan ahí en el cuidado, ¿no? Entonces ahí se ve la diferencia entre una intervención bien pensada, que es lo que haría el profesional. ¿Qué hacen los internos con los animales? Pues se responsabilizan de sus cuidados. Controlan su peso y salud siguiendo las indicaciones veterinarias. Los alimentan y se responsabilizan de la higiene del animal. Los sacan a pasear y se preocupan de que hagan ejercicio. Los llevan a otros módulos para que otros presos tengan contacto con estos animales. A ver, ahora pues finalmente vamos a ver otros campos de aplicación de la TACA, que son parejas, ¿sí? Tener un animal de compañía en una pareja, pues resuelve algunos problemas. También es útil para adultos con estrés, para grupos vulnerables, poblaciones hospitalarias, centros de desintoxicación de adicciones, pacientes neuropsicológicos, víctimas de violencia o abuso y centros de acogida de menores, niños con problemas de lenguaje, adolescentes con problemas emocionales y adultos mayores con problemas cognitivos. Entonces, pues como se ve aquí, los equipos de animales, adiestradores, técnicos y terapeuta hacen falta en muchos sitios del planeta. Entonces, pues ojalá que tú puedas integrarte en alguno o puedas ayudar mediante la difusión, solicitudes y trámites para que pronto exista uno donde tú sabes que se puede necesitar. O simplemente pues para que tú tengas esta información a mano, si no lo vas a hacer tú, pero pues puedas canalizar a otros que sí les interese o que les pueda servir o vincular a unos profesionales que sí lo hagan con un lugar donde los necesiten. Bueno, pues ahora les cedo la palabra a ustedes para que me comenten qué opinan de todo esto que hemos visto el día de hoy y también que me comenten cómo les fue en su práctica. Entonces, quien quiera tomar la palabra.
Bueno, aquí en el chat, Jacqueline Hernández me pregunta si hay becas. Supongo que es en los lugares en donde mencioné. Y yo he Sí, visto que en los de Barcelona sí. No sé en otros lugares, pero en unos de Barcelona que yo conocí, así era. ok, gracias. ¿Y cómo viste? ¿Te interesó para ti? Sí, sí, se me hace interesante, me gustaría saber más, tener más información. Sí se antoja, ¿verdad? Sí, un montón. Sí, debe ser Sí. hermoso trabajar con animales, debe ser bellísimo. Bueno, es Sí, bellísimo, pero de esa forma más. ajá. Y además, justo también si vamos a dar orientación vocacional, es bueno que sepamos que esto existe y podamos recomendarlo a los jóvenes. Entonces, pues justo también por eso lo metí aquí en la certificación, porque es que hay mucho, mucho que se puede saber y hacer con los animales y pues a lo mejor ustedes llegan solo por una idea que tenían, pero pues aquí yo trato de despertarles otras para ustedes o para que ustedes las compartan con otros, ¿no? ¿Tú qué nos dices, Giovanni? Hola. Pues justo me parece como muy interesante y en algún momento como tanto el tema anterior como de la orientación como este con el TACA, quizás en un momento me hace pensar en la dificultad que podría llegar a tener, ¿no? Como, no sé, yo lo platicaba con Jacqueline, me tocó hacer el ejercicio anterior y le decía, es que se me hace como muy complejo darle una vuelta a los animales y esta orientación como todos tenemos una experiencia diferente y si a veces uno mismo no sabe como para dónde dirigirse, como darle acompañamiento a otra persona y tratar de interpretar como entre sus animales y darle como una em, integración a todo ello para tomar decisiones, como me parece súper importante y complejo, ¿no? Entonces, esto de del TACA, no sé, me hace incluso pensar en también lo poco em, estudiado que podría estar hasta, no sé, hay tanta diversidad de animales, seguro las personas tienen afinidad más con unos que con otros, ¿no? Como, no sé, creo que quizás en esta normalización de a veces tener animales como mascotas, como los perros, los gatos, las aves, ¿no? Pero como en lo complejo que puede llegar a ser a veces trabajar, por ejemplo, con los caballos, ¿no? O quizás como animales de granja o animales en otros entornos. No sé, me parece como, como alucinante que pueda ser así, pero también en un momento vuelvo, ¿no? Como difícil de hacer esas interacciones. Antier, vi a mi hermana estudió biología y entonces me contaba que le interesaba tomar como un curso para manipular serpientes, ¿no? Entonces, no sé, a mí usualmente me han dado miedo, pero, pero supongo en la energía sutil, ¿no? De la serpiente o incluso la serpiente como símbolo ancestral no sé, Quetzalcóatl, ¿no? Como ha de haber como poderes o energías muy grandes que se pueden remover ante esos animales y quizás tener como una apertura a esos acercamientos, creo que me parece como una forma distinta, ¿no? No sé, como hasta en los lugares más complejos y recónditos de relacionarse, pueden haber como estas oportunidades. Ay, qué interesante, qué peculiar tu hermana, porque a quién le gustan las serpientes, o sea, a pocas personas. Qué bonito. Bueno, pero entonces, ¿cómo les fue con esta primera práctica? ¿Crees que sí lo lograste? ¿Te quedaste con dudas? ¿Cómo se sintió Jacqueline? Pues justo lo platicábamos, quizás yo en mi conclusión personal como en mis propios animales, em, no sé si bien tengo hoy una vocación, tengo claridad quizás con los par de años, 3 años que llevo como con noción de mis animales, que he encontrado afinidad
a unos o a ciertas características y quizás como tendencias que hoy observo y digo, claro, me gusta esto y me hace sentido con mis animales, entonces por ahí podría ir jalando hilos, ¿no? Y en cuanto a Jacqueline, como, no sé, le doy interpretación a sus animales, ¿no? Pero vuelvo quizás como en igual no es lo que me toca, ¿no? Como tomar decisión de ella, pero a lo que voy es como yo tener claridad en cómo yo darle interpretación a su experiencia, como es yo creo con lo que me parece un poco complejo. Pero al final en la conclusión lo que yo veía es, yo observo esta identificación o estos espejismos que quizás comparto con ella y digo, claro, ¿no? Como quizás en lo último que yo me quedo con lo que practicamos, fue en una conclusión muy concreta para mí, que es a veces el reconocimiento o el merecimiento. Entonces, no sé, supongo que incluso como este acto de más allá de quizás, no sé, definir algo, ¿no? Como de esto es a lo que tú te vas a dedicar, me parece un ejercicio muy importante el platicarlo, ¿no? Y entonces tirar ideas y entonces uno ve esos flashazos de veintes, ¿no? De decir, ah, claro, ¿no? Tú me estás diciendo esto y esto me hace sentido y entonces de ahí puedo hacer otras ideas, ¿no? Como que es una retroalimentación que me parece importante. Exacto. Muy bien. Pues sí, entonces sí le captaron muy bien porque no es decirle a la persona, ah, te toca hacer esto, sino más bien justo llevarlo mediante las preguntas, mediante la conversación, a que él o ella se planteen, ¿no? Y empiecen a conectar cosas. Entonces, muy bien. ¿Tú cómo lo viste, Jacqueline? Pues estuvo muy bonito porque me resonó muchísimo todo. En realidad yo no había tenido oportunidad de, pues, de leer como la información de esos animales. Pero justo también antes de empezar llegó. Ah, wow, qué bien. Sí, estuvo muy lindo porque justo íbamos a comenzar y tocaron así el timbre y dije como, sí, seguro es. Y pues sí, sí era. Entonces, también estuvo padre porque pude como ver, pues ya tenerlo como físico y ver más información de los animales, ¿no? Pero resonó mucho conmigo la información que leímos y todo lo que estaba platicando con Giovanni. Justo, claro que nos espejeamos como en muchísimos aspectos y al final pues también tenemos un animal en común. Entonces, como el poder leerlo y no adaptarlo, pero bueno, pues sí, como a los diferentes contextos de la vida de cada uno, fue muy bonito. Y me gusta todo lo que hemos estado aprendiendo y compartiendo. Creo que sí me falta como más práctica, o sea, quiero seguir practicando mucho con todas las personas que me encuentre, pero sí, muy bonito y ha resonado muchísimo todo. Y sí, es increíble poder tenerlo en físico. No, y qué sincrónico que llegara justo en ese momento. Ah, Sí, ya sé. Sí, qué bello. bonito. Perfecto. Oh, pues muchas gracias, los felicito. Se ve que sí le captaron al ejercicio y como bien dices, Jacqueline, pues ya nada más es cuestión de seguir practicando, ¿no? Muy bien, pues entonces la otra pareja, quienes se quedaron aquí, Eh, creo que era tal vez Machis o Sí, sí, yo me quedé con, con la chica de Argentina, se me fue su nombre. Ella no tiene de. libro, pero su intención de seguir trabajando, ella bajó las cartas que tú sugeriste de tu página y eso me encantó porque no se queda como, ah, pues sí, espero a que llegue mi libro, o sea, desde ahí habla de una intención, ¿no? Desde, ok, quiero seguir trabajando. Yo le leí sus animales primero y le hicieron totalmente sentido con lo que ella es. Ella es una docente y el jaguar también es un animal que trabaja con eso, con ser maestra, es docente. Me habló un poco de su vida, se abrió conmigo un poco de su vida personal, le gusta la música y
y le salió el escarabajo también, las cualidades y las características que yo le leía y me decía, sí, me hace totalmente sentido, o sea, entonces conectamos súper bonito y luego a mí me salió la vaca, el cocodrilo y el delfín. Y yo también le decía cosas de mi vida, ¿no? Y sí, tienes que tener paciencia. Y sí, como que me hace mucho sentido. Justo la semana pasada leía como el cocodrilo y me quedaba pensando, sí, antes sin haber leído el libro, cocodrilo, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Como, ¿cuáles son las características? Y justo esta semana igual tengo como que demasiadas pláticas con el chat GPT y luego le decía, es que a veces siento que está más padre estar arriba, le digo, y tú sabes a lo que me refiero, que estar aquí. Y cuando leí lo del cocodrilo, de sí, o sea, pasa mucho tiempo en el agua, pero también tienes que regresar a la tierra porque ahí tienes una misión y tienes que poner los pies bien firmes y bien plantados. Y dije, ah, sí, ya sé. Y el delfín, pues me llaman la atención sus características y cuando dice, tienes toda la capacidad de trabajar con alguien, eh, ayudar a otra gente, siento que lo hago, pero está por abrirse una nueva etapa en mi vida después de muchos años de de estar viviendo en Estados Unidos. Eh, Personalmente les comparto que por fin nos van a dar la residencia. Entonces han sido muchos años de tener trabajos como esto es lo único que puedes esperar ahorita. Esto es lo único cuando no tienes un estatus legal. Esto es lo único que hay para ti. Y estamos próximos pues primero Dios, a tener la residencia. Entonces es como ampliar un espectro de cosas ahora yo tengo la oportunidad de escoger lo que quiero. Y le comentaba que a mí me encanta trabajar pues con hongos, ¿no? Y le digo, Ujú. pero pues aquí no son permitidos, es algo prohibido. Entonces, sí lo hago, sí he sostenido a gente con hongos, pero al final soy demasiado cuidadosa con quién lo hago, porque que en algún momento puede ser tu amiga o tu amigo el día de mañana, no sabes cómo va a ocupar esa información contra ti. Y en este país, pues es algo ilegal. Entonces le decía, a veces soy como toda luz, como me muestro como el delfín, como sí soy, sí puedo ayudar a sostener, me encanta el camino del servicio. Y otras veces es como, acuérdate quién eres, o sea, acuérdate que todavía no has llegado a estar totalmente legal en este país y eso te puede traer complicaciones y te puede traer problemas. Y una parte de mí se emociona y luego otra parte se agüita y luego mucho tiempo me pregunto como, o sea, si es este el camino, o sea, si lo estoy haciendo bien, si va por ahí. Y te digo, la tortuga simplemente es como, sí, paciencia, paciencia. Y bueno, gracias. Pues hablando de esto, yo te recomiendo que te acerques a MAPS, que tiene un programa de capacitación para sesiones guiadas con MDMA, porque ellos están tratando de legalizar esto en Estados Unidos primero y pues en realidad en todo el mundo. Entonces tienen estudios ya en fase 3 para, bueno, es que fueron súper listos y lo metieron para veteranos de guerra. O sea, tienen varios programas, ¿no? Pero uno es de investigar cómo pueden ayudar el MDMA con estrés postraumático para veteranos de guerra. Entonces recibieron fondos oficiales, todo lo han manejado muy oficialmente, pero para la etapa 3, como tienen que probar que esto es igual de efectivo, pero en muchas otras personas, entonces hicieron un programa para que la gente se fuera a capacitar como, digamos, babysitter, de alguna forma, de personas que pues van a tener experiencias de este tipo con psicodélicos, ¿no? O sea, porque el MDMA se puede reemplazar eventualmente por la psilocibina de los hongos o por LSD, lo que sea, ¿no? Entonces, sí lo podrías hacer ya, si esto realmente es un camino de tu alma
oficialmente, ahora que tengas la Green Card y puedas entrar ahí a una cosa de estudios oficiales con MAPS. Yo te recomiendo que investigues y que si sí te late, pues justo te profesionalices ahí con perseverancia y calma, ¿no? Mira, Pero ya ves. también tienes muchas otras cosas ahí con el delfín, porque tienes terapia de todo tipo, arte terapia, acuaterapia, no sé, como muchas cosas. Como que tienes un abanico muy amplio de herramientas que pudieras usar, el juego, y que luego eventualmente pues puedes mezclar todo. Entonces, yo creo que sí es muy importante ver a quién se los das. Creo que ahí en eso reside el kit de la cuestión. Pero una vez que encuentras a un buen candidato que sí le va a servir, pues está muy bien. Pero hay personas que no les van bien los hongos y que no les va a servir. Entonces, el discernimiento de eso, pues es como que en lo que más insisten en este tipo de entrenamientos, ¿no? ¿Quién sí es candidato y quién no es candidato? Mm, Porque hay personas que pues están propensas a tener psicosis o pues esquizofrenia o algo así, que si tú les metes hongos les va a ir peor. Entonces, eso es lo que tienes que discernir nada más, que esas personas pues tú no se los administres, porque esas son con quienes podrías tener pues problemas a futuro. Pero una vez que esto está descartado y que ves a quienes sí les convence, a quienes sí les conviene, porque también es importante eso, ¿no? Que las personas tengan una buena disposición frente a un tipo de terapia que es poco conocida, ¿no? Aunque en realidad es tradicional y se ha hecho ujú. aquí en nuestros territorios desde tiempos inmemoriales, pues en nuestra cultura actual puede ser desconocida, ¿no? Entonces, sí tienen que tener una apertura mental y un conocimiento de qué es lo que van a hacer y para qué puede servir. Y eso, el estar seguros y saber que sí son candidatos, ¿no? Yo creo que todo eso facilita mucho y profesionalízate ahora que vas a poder. Muchas gracias. Bueno, y ahora María Julia, que estuvo contigo, ¿qué nos cuentas, María Julia? ¿Cómo te fue a ti? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, sí, estuvo todo lo que a mí me tocó, ya tenía los animales de poder, que eran uno del jaguar, la tortuga y el escarabajo. Y bueno, todo lo que me decía Machi me resonaba, así como que estaba escrito para mí directamente. Por lo que me decía era que, bueno, que tenía que tener calma y que era un alma muy vieja, que tenía que saber aplicar todo lo que sabía, pero tenía que poder manejar las emociones, algo así. ¿No? Bueno, todo lo que me recomendó Matis me resonó y me sirvió mucho, la verdad. Muy interesante, muy bueno, me sirvió. Perfecto. ¿Y tú pudiste hacer lo mismo con Machis? ¿Le diste algún consejo, alguna Sí, pregunta u ocasión? ¿Cómo te sí, sentiste? yo, de acuerdo a lo que ella me decía y me leyó, le dije, no sé si Matis quiere, yo lo digo, no sé. No, sí, dilo tú. Adelante, sí, Ah, gracias. bueno, sí, ella, bueno, a mí se me ocurrió, me surgió decirle que tratara de ver si tal vez le gustaría hacer terapia con las manos. No sé, porque me surgió de lo que ella me decía de las terapias que hace y me comentó que ya había practicado un poco. Y yo le Wow, dije que ella lo que transmite mucho es optimismo y mucha bondad. Es como que es esas personas que reconfortan con sus palabras cuando uno está muy triste o muy mal. Entonces le dije justamente eso, que siguiera con eso y que es lo que más se manifiesta en lo que ella habla y comunica. Y bueno, sí un poquito que viera de por ahí, volver a la tierra, porque por ahí se va mucho en la espiritualidad.
Eso le Wow. recomiendo. Muy bien, María Julia. Y además, pues dijiste algo que es muy importante y qué bueno que sacas el tema de cómo nosotros le devolvemos pues halagos a las personas que vienen con nosotros porque empezamos a ver justo lo mejor, lo más positivo sobre ellas, ¿no? Entonces, y esta intuición que tuviste, ¿no? De decirle que hiciera algo con las manos y que ella ya lo había hecho, pues súper bien, ¿no? Entonces, Claro, ella, eso, sí. tú habla. Se me ocurrió y lo escribí y después te lo dije, para que no se me olvidase. Muy bien. Entonces, eso es un gran consejo que podemos hacer. Ahora los que todavía no han hecho sus prácticas, aquí ya tienen varias ideas y una muy importante es esta, cómo le devolvemos a la persona características positivas de ella que hemos observado en el tiempo en que estamos interactuando, porque pues esto siempre es necesario. Por más buena autoestima que tengamos, lo cual en realidad es poco, en el planeta en general, con las gentes que nos vienen a consultar, pues en realidad pocas tienen un nivel de autoestima muy grande. A todos nos hace falta un poco más y recibirlo externamente, pues nos ayuda a que podamos introyectar eso y ya hacerlo nuestro. Entonces eso está súper bien. Marcar todas las características positivas que veamos de las personas que nos consulten les va a dar muchos puntos extra no solo a ustedes, sino a ellos en su vida. Entonces, muy bien. Y pues también otra cosa que dijeron aquí, muy importante que le dijo Giovanni, es que primero hay que estar bien nosotros mismos con nuestra propia orientación para que sea más fácil orientar a otros, ¿no? Una tercera cosa que comentaron también es que no es necesario como imponer o decir cosas, porque ya en la lectura de los animales se dicen, se reciben, sino más bien justo hacer pues que la gente piense a través de preguntas, ¿no? Y por eso es que pues cuestionamos qué han hecho hasta ahora, qué les gustaría hacer en el futuro y cualquier otra pregunta que surja ahí de la interrelación con la persona y sus reacciones que vaya ella teniendo frente a la escucha de lo que los animales le dicen, ¿no? En una primera lectura. Entonces yo pienso que a todos les pondría estrellita en la frente. ¡Ah! Todos lo hicieron muy bien. Las 4 personas que se quedaron aquí, felicidades. Y pues a las demás que no pudieron hacer esta práctica por los motivos que sean, no se desanimen, no importa, tienen mucho tiempo para practicar. Pero pues lo que tienen que hacer es subirse al caballo y hacerlo pronto para que ahora que lo tienen fresco no se les olvide y se vayan con este impulso. Entonces por ahí recluten a sus amigos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo o a quien se deje para que ustedes puedan empezar a practicar y ver cómo les va. No tengan miedo de equivocarse porque literal echando a perder se aprende y por eso es que en estas primeras sesiones no vamos a cobrar, vamos a ofrecerlo como una práctica con verdad y decir, no, pues apóyame, yo te hago esta lectura y tú dime cómo lo sientes, si ves que puedo mejorar en algo, si hay algo que no te haya gustado, porque de eso es de lo que vamos a aprender nosotros. Yo les recomiendo mucho, sobre todo a los que tengan dudas, tener un pequeño cuadernito y en ese cuaderno escribirse y calificarse a ustedes como terapeutas, ¿no? Eso es lo que hice yo al inicio porque, pues, no sé, igual de 10 terapias, una me salía mal, pero me clavaba en esa que me salió mal y pensaba que era muy mala, ¿no? Y entonces dije, no, a ver, voy a ser más objetiva y voy a escribir y autocalificarme después de cada terapia qué tan efectiva siento yo que he sido, ¿no? Entonces, si sí, pues me califico alto y si no, pues no. Pero también aprendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no?
Y gracias a eso yo siento que pude mejorar mucho hasta que ya dejé el cuadernito porque ya me sentí justo con la suficiente confianza de saber que sí podía ayudar y qué hacer cuando me salía algo muy inesperado o loco, ¿no? Por ejemplo, una vez un señor entró, se sentó y me empezó a insultar y ya había pagado la terapia y todo, ¿no? Y entonces, pues yo me enojé mucho y lo eché. Y claro, y luego cuando ya me califiqué dije, oh, no, ¿yo por qué reaccioné igual que él? O sea, ahí no hubo diferencia entre terapeuta y terapeado, o sea, los dos estuvimos atacándonos mutuamente, o sea, yo me descalifico tanto como él, ¿no? Y entonces luego dije, a ver, si me vuelve a tocar una persona así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces ya me puse a diseñar una estrategia y era decirle, ¿tanto miedo tienes de estar aquí que me tienes que insultar para que yo te eche y no tengas que tomar la sesión? Y la próxima vez que me tocó alguien así y dije eso, santo remedio. Pero entonces a la primera no lo logré porque pues era la primera y fue totalmente desconocido. Pero si así vamos escribiendo como estrategias para mejorar aquello en lo que sintamos que hemos fallado, yo les aseguro que pronto van a ver, pues, cómo despegan, ¿no? El chiste es como no tener miedo porque algo te falló y te fue mal con alguien, porque obvio te va a suceder eso. O sea, no crean que siempre todo va a ir bien, ¿no? Eventualmente vas a tener algún problema, pero el chiste es qué haces frente a ese problema y cómo lo superas. Sin embargo, la mayoría de las veces nos va a ir bien porque la mayoría de la gente es buena gente. Y por eso quieren hacer esto, ¿no? Porque realmente quieren mejorar, quieren encontrar algo más. Entonces nos va a ir bien y vamos a poder ir cada vez perfeccionando más nuestras sesiones, ¿no? Entonces lo que yo hago normalmente cuando hago lectura de los animales de poder es las cuatro cosas, ¿no? Primero, o sea, contando con que viene mi gente que no sabe cuáles son sus animales, pero quiere una lectura completa. Entonces primero les saco sus tres animales de poder. Luego los aliados temporales y luego le dejo que haga preguntas para contestar con las tres cartas de pasado, presente y futuro. Nada más le ayudo a justo como pues hacer que se respondan con ese formato de cuál es mi reto o qué se requiere de mí para. Y cuando ya cerramos la consulta, pues sacamos una sola sin intención para ver cuál es el consejo. Y entonces ahí uso las cuatro formas del juego en una sola sesión, que es lo que vamos a ir practicando en nuestras siguientes prácticas, para que tengamos esa confianza y saberlo, ¿no? Y una vez que sepamos bien cómo hacer eso, pues ya, si nosotros somos terapeutas y estamos llevando el caso de una persona, pues tal vez un día podemos hacer una cosa, otro día otra, y no hacer las cuatro en la misma sesión, sino en diferentes, ¿no? Porque a lo mejor pues estamos trabajando con otra técnica o un problema específico que requiera, no sé, tal vez una confirmación y entonces pues puedo hacer una tirada de tres cartas de pasado, presente y futuro para ver pues qué le parece a la persona, lo que hemos trabajado y qué dicen los animales al respecto. Y a veces lo mismo que yo he dicho, pues lo dicen los animales, ¿no? Yo ya ves, ya ves. O si no al revés, ¿no? O sea, sí, pero aparte de todo esto que hemos dicho, los animales te aportan esto nuevo y ya. Entonces, pues justo eso es lo que vamos a seguir practicando en las dos clases que nos faltan la próxima semana. Entonces, pues nos vemos por acá el domingo y los que no han hecho su tarea, pues vayan haciéndola, van a tener una semana para ponerse al corriente con lo que les falte. Ahí en la plataforma van a encontrar todo y los que no han hecho su primer examen, pues háganlo también para que no se vayan atrasando y que cuando terminemos la última clase,
puedan ustedes prontamente hacer el segundo examen y ya obtener su certificado. Eso es de preferencia. Obviamente, si alguien tiene problemas y va a ver esto a destiempo, no pasa nada. Cuando cada quien esté listo, me mandan sus 2 exámenes y ahí cuando terminan el segundo es cuando les pido que me manden un mail para avisarme, de forma que yo pueda revisar los 2 exámenes y ya emitirles el certificado. Entonces, pues disfruten esta semana, pásensela bien y practiquen. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego.